Y volvemos a ocuparnos del caso Facundo Astudillo Castro. En el día de ayer finalmente se confirmó que los restos hallados aquel 15 de agosto en Villarino corresponden al de Facundo Astudillo Castro. La pregunta es, ¿qué pasó con Facundo? Y para eso va a haber que esperar, ¿no es así? Fero Soriano con nosotros. Sí, Maru, buen día. Buen día. Sí, a partir de ahora comienza un nuevo capítulo muy importante en esta investigación, en este caso, que pinta para largo, va a ser largo, por varias razones. Primero porque, bueno, por lo más obvio y lo más importante, que es la confirmación de la identidad de este cuerpo, que se encontró el 15 de agosto y unos días después otros restos. Y además porque hay una reorientación en la investigación. Se sumaron dos nuevos fiscales, yo se los había adelantado el martes. Hablamos de Andrés Heim y Horacio Asolín, son de la Procubin, la Fiscalía de Violencia Institucional, y un especialista en ciberdelito que además ahora es el fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, es decir, es como el jefe del fiscal que venía hasta ahora trabajando en esta causa. Exactamente. Esta reorientación y esta incorporación de estos dos fiscales es un mensaje del Poder Judicial Superior hacia el fiscal Martínez, que venía investigando esto, digamos, de alguna manera. Fue bienvenida por la familia. Hoy más temprano lo hablábamos con Virginia Kramer, que es parte de la querella de la familia, médica forense que estuvo presente en la operación. Ella es la perito de parte en la autopsia. Ahí va. Y ella decía que estaba muy conforme con la incorporación de estos dos nuevos fiscales a la causa. Es sin dudas un espaldarazo, una especie de abrazo simbólico a la familia y también un signo de desconfianza o de desaprobada a la investigación que hasta ahora había llevado Ulpiano Martínez, quien, a juicio de no solamente de la familia, sino que del Poder Judicial, digamos, de los estratos superiores, se había enfocado demasiado en la hipótesis B, la del accidente, y no tanto en la de la desaparición forzada. La hipótesis B es la que lo dejan en las vías, camino a Seri, y él se habría caído caminando por las vías entre los durmientes. Sí, eso es, por digamos, decirlo. Es una de las tantas posibilidades que le pudo haber ocurrido a Facundo en el caso de que esta situación sea cierta, que es que haya muerto en el camino en algún momento posterior a las 3:30 de la tarde, que es cuando lo ve el policía Alberto González, que es el último que realmente está certificado que lo vio. Después aparece la testigo H, es un testimonio que todavía le dan validez los nuevos investigadores, no es que descartan esa hipótesis, pero quieren reevaluar sobre todo qué pasó entre Mayor Buratovich y Teniente Origone, que es el momento en el que a Facundo le hacen la primera acta por la violación al ASPO y lo ve este policía. Es decir, quieren recuperar la información. ¿Qué dicen los nuevos investigadores? No se hizo todo lo que se podía hacer para descular, dicho vulgarmente, qué pasó entre esos dos pueblos. No se analizaron, o sea, se pidieron los movimientos de los patrulleros, pero no se analizaron. Es decir, no se hizo un análisis sobre toda la prueba colectada, cómo se movieron los policías implicados, qué se dijeron, cómo se comunicaron, por qué Xiomara Flores borró Hay algunas contradicciones, ¿o no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, acá tengo anotado. La policía en su momento había dicho que solo le habían labrado un acta y la evidencia fue que lo habían detenido. La policía en su momento dijo que Facundo no tenía DNI y después apareció una foto en donde se muestra que el DNI de Facundo estaba en el celular de uno de los policías. Ojo, en realidad, después dijeron que no estuvo en la comisaría. Pero es en la comisaría donde encuentran pertenencias de Facundo. Bueno, recordemos el amuleto que le regaló la abuela, el amuleto de madera, donde había una vaquita de San Antonio adentro, era una especie de sandía de madera y adentro una vaquita de San Antonio, y es la propia Susana Castro la que reconoce a su objeto como de su hijo. Exacto. Cuando lo sacan del lugar, Cristina dice, esa sandía es de mi hijo, adentro hay una vaquita de San Antonio. En un calabozo abandonado. Exacto. Y en Teniente Origone, donde se supone que Facundo no estuvo. Facundo estuvo en la comisaría de Mayor Buratovich, que es el pueblo anterior, donde le labraron el acta y lo llevaron ahí para firmar unos papeles. La policía... Acá está, mira, discúlpame, acá está el amuleto del que hablamos. Este es el amuleto que le regaló la abuela a Facundo, como pueden ver, es una sandía, lo que está abierto, de madera, y dentro esta vaquita de San Antonio que Facundo y sus hermanos, porque es un amuleto que la abuela le regaló a varios nietos, lo tenían, y es Susana la que al momento de ver dijo, sí, está grabado, está la filmación, eso es de mi hijo. Eso dijo Cristina, exactamente.
Esto apareció en el destacamento de Teniente Origone, a donde supuestamente Facundo no estuvo. El policía Alberto González de Origone dice, yo le pedí la identificación, no le labré un acta y lo dejé seguir, y ahí lo levantó esta mujer y lo llevó en su auto. Que él dijo que era un auto, una marca, después era otra. Raro, porque el policía anota todo en su libreta, supuestamente ese día, anota todo en su libreta, y fíjate este dato curioso. ¿Ese día te referís al 30 de abril? 30 de abril, cerca de las 3:30 de la tarde. Le dice a este policía Alberto González, es complejo porque hay mucha trama, yo voy a tratar de ser claro. Ese día, en ese momento, Alberto González llega hasta la ruta porque un vecino lo llama y le dice, hay un chico tirado al costado de la ruta 3. Entonces este policía se acerca. Facundo estaba descansando porque había salido a las 6 de la mañana caminando, o estaba golpeado, como dice la querella, es una de las incógnitas. Lo raro para los investigadores, los nuevos investigadores, es que este policía González, que dice que lo dejó seguir, anota en su libreta los datos de Facundo, anota la dirección exacta de donde vivía la novia de Facundo, en Bahía Blanca, que es a Diana, donde Facundo supuestamente le dicen voy hasta ahí, pero además anota los datos de la testigo H, su nombre, su apellido y su auto. Y además los primeros datos, si vos mirás la libreta, los primeros datos que anota son los de la mujer, no los de Facundo, que se supone que esto llama la atención. Esto llama la atención. ¿Estuvo o no estuvo Facundo en Teniente Origone? No se sabe, es lo que quieren investigar. Quieren investigar qué rol jugó la policía Xiomara Flores, que ella asegura que lo llevó desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone en su propio auto como un favor. Es raro porque en el medio del aislamiento, cuando su hermana le labra el acta de infracción en Mayor Buratovich, le tendrían que haber dicho, Facundo, volvé a Pedro Luro. Y además tendrían que haber llamado, por la violación al artículo 205 del Código Penal, tendrían que haber llamado a la jueza y al fiscal para decirles tenemos una infracción, que es lo que se hacía en todos los casos, en todo el país, y no lo hicieron. Aparentemente, la justicia de Bahía Blanca les dio vía libre a los policías para que tomaran una decisión unilateral sobre qué hacer con las personas que violaban el ASPO, ¿no? Este es un dato menor, pero es consistente, porque si hubieran seguido los pasos, el protocolo que dice el decreto, Facundo tendría que haber vuelto a su casa. Y quizá hoy no estábamos aquí hablando de esto. Y quizás no estábamos hablando de esto. ¿Intentaron que Facundo vuelva a su casa o no? Ellos no dicen que intentaron, no lo sabemos. Pero te quería preguntar, ayer trascendió que hay un nuevo patrullero que está siendo peritado, aparentemente sin GPS, que estuvo en el lugar. Sí, eso lo contamos la semana pasada, si no me equivoco, en este espacio. Encontraron irregularidades del movimiento de un patrullero de la policía local de Bahía Blanca en la zona donde apareció el cuerpo. Pero ahora se sumó otro patrullero más, tengo entendido. No, es el mismo, pero con un dato nuevo que es inquietante. Cerca de donde estuvo este patrullero, que no se sabe qué estuvo haciendo porque estaba fuera de su jurisdicción. Y es dentro de la zona donde fue hallado el cuerpo. Dentro de este cangrejal inmenso, sí. Es un estuario inmenso, realmente inmenso, o sea que, digamos, hay mucho lugar para recorrer, pero en esta zona, este patrullero, detectaron esta irregularidad. ¿Qué hacía este patrullero ahí donde no tenía que estar? No se sabe, van a indagar a los policías, están analizando lo que tiene el auto, pero además cerca de donde apareció este patrullero, la novedad es que un día antes de confirmarle a Cristina que el cuerpo era de su hijo, apareció otro cadáver ahí, restos en realidad, no un cadáver completo, sino restos humanos de larga data, de mucho desgaste, en descomposición absoluta, es decir, huesos viejos, para llamarlo de alguna manera, y eso genera preguntas también a los investigadores. Por ejemplo, Luciano Peretto, ayer en el programa de Gustavo Silvestre, acá en este canal, decía, ¿esto qué es? ¿Un depósito de cadáveres? Claro. ¿Todas las personas sufren accidentes en este lugar? ¿O fue un mensaje? Estas son las tres preguntas que se hacía Luciano Peretto y que vale hacerlas, sobre todo pensando en la mamá. Su hijo aparece ahí, aparece una zapatilla y de repente aparece otro cuerpo en la zona donde estuvo un patrullero. Pero además hay otro dato muy, muy curioso, muy sugestivo sobre la aparición de este patrullero, que es que este patrullero estuvo ahí el 8 de mayo. 8 de mayo. 8 de mayo, 9 días después de la desaparición de Facundo. Cuando todavía no estaba hecha la denuncia por desaparición de Facundo, porque recordemos que la mamá la hace prácticamente al mes, después, ¿no? Sí. El 8 de mayo, 9 días después de la última vez que se vio a Facundo con vida, este patrullero aparece en esta zona de manera irregular, pero además, Maru, Xiomara Flores
borra ese mismo día el WhatsApp de su teléfono, borra el Facebook de su teléfono y a los pocos días cambia su teléfono celular. El fiscal Ulpiano Martínez nunca investigó la información que había en el nuevo celular de Xiomara Flores, y estos fiscales nuevos que se incorporaron a la causa rápidamente pidieron dijeron, ese celular. Investiguemos este celular. Claro. ¿Sabes qué apareció en ese celular? ¿Qué apareció? Una captura de pantalla que había hecho Xiomara Flores de las redes sociales de Cristina Castro, fechadas el 1 de mayo, o sea, un día después de la desaparición de Facundo. Esta captura, según me contaron, era simplemente un mensaje de Cristina agradeciendo el trabajo de los policías. No pude saber bien sobre qué tema, pero resulta llamativo, si uno une ciertas piezas, que Xiomara Flores, policía que llevó por buena, supuestamente por una obra de bien, a Facundo, alejó de su casa en el medio del aislamiento y lo llevó más cerca de Bahía Blanca. Después borró el WhatsApp de su teléfono el mismo día que aparece un patrullero en la zona donde apareció el cuerpo y ahora aparece otro cuerpo. Digamos, es raro. Todo esto al menos es raro. Al menos es raro. ¿Qué dicen los nuevos investigadores? No te dicen fue la policía, no te dicen la testigo H es real, te dicen la testigo H es válido lo que dice, pero hay ciertas inconsistencias en su testimonio, lo que avala la queja de la querella, y te dicen a la policía no se la investigó lo suficiente. Y además se la investigó con la Policía Federal de Bahía Blanca. Le dieron libertad de acción sobre los cursos de la investigación a la Policía Federal de Bahía Blanca. ¿Cómo podemos nosotros investigar una desaparición forzada con una mamá que reclama por la muerte de su hijo, con la policía, con la endogamia que puede haber en una zona tan pequeña entre Policía Federal y Policía Bonaerense? Digamos, uno puede suponer que los asados de fin de año se hacen entre todos, ¿no? Claro. Se conocen. Entonces, estos investigadores quieren sacar, digamos, van a seguir usando a la Policía Federal como oficiales de justicia, es decir, auxiliares de justicia, mejor dicho, es decir, las diligencias. Porque están siendo investigados policías que pertenecen a la bonaerense, por eso interviene la federal. Por eso intervienen las fuerzas federales, porque la Policía bonaerense no se puede investigar a sí misma. Pero estos nuevos fiscales dicen, no podemos darle tanto protagonismo a la Policía Federal cuando hay una desaparición forzada. Rompe todos los manuales de la violencia institucional. ¿Se entiende? Sí. Bueno, igual hay que destacar que hay dos hipótesis. La de la desaparición forzada es la que sostiene la familia y la otra hipótesis es la del posible accidente. Exactamente. Y es muy importante, y supongo que lo hablaste con Virginia Kramer hace un ratito, es muy importante, de todos modos, más allá de todas estas hipótesis, la investigación, el resultado que dará la autopsia, ¿no? Claro. Porque eso sí va a determinar... ¿Qué pasó? No tanto, sí va a determinar dónde estuvo ese cadáver, si fue arrastrado, si murió ahí, pero va a ser muy difícil, Maru, saber cómo murió. Es decir, si lo mataron, cómo lo mataron, si lo golpearon o no lo golpearon. Realmente hay todavía muchas aristas, pero lo importante es que la investigación yo creo que no es una casualidad que se incorporen dos fiscales cuando se confirma que el cuerpo era de Facundo. Era de Facundo. Y la reorientación. Van a volver a poner los ojos seriamente sobre los policías, porque no se investigó del todo. Ellos lo que están pensando es, no se hizo todo lo suficiente para investigar esta desaparición forzada. No, y hay cosas raras. Yo insisto con lo del amuleto que le regaló la abuela, la zapatilla que aparece al lado del cuerpo, que finalmente era el cuerpo de Facundo, una zapatilla que estaba impecable, raro, sí. Puede ser. Yo hablé con los forenses sobre Pero considerando que el cuerpo estaba en la manera y en las condiciones que estaba, que esa zapatilla esté ahí a unos metros, tan intacta, a mí me llama la atención. Yo hice esa pregunta a los forenses que trabajan, gente del equipo argentino de antropología forense, ya sabemos que tiene renombre internacional. Me bajaron un poco la suspicacia sobre las condiciones de la zapatilla y tiene cierta lógica, ¿sabes? Porque, Maru, me dijeron, vos y yo estuve ahí y había otras zapatillas tiradas, estuve en este lugar y había otros restos de basura. Me dijeron, las zapatillas, cuando vos encontrás una zapatilla en la orilla del mar o de un río, normalmente está limpia por el lógico trabajo que hace el agua. El agua. Pero también lo curioso es que se encuentra una zapatilla y no sabemos todavía qué pasó con el resto de la ropa zapatilla, y la mochila de Facundo. Que no es menor el dato, creo, yo no entiendo mucho de investigación, pero la zapatilla la encuentra
otra vez más es protagonista la mamá. ¿No es la mamá con una amiga que la acompañó desde el principio las que visualizan la zapatilla? Hay versiones cruzadas sobre eso, mirá. hay versiones cruzadas. Yo también intenté chequear ese dato porque, obvio, decís, ¿cómo lo va a encontrar la mamá? Y a mí dijeron que no, que lo encontraron los investigadores, que la mamá estaba ahí, por supuesto, participando por la gravedad del asunto, pero que no. No vamos a poner tampoco acá en tela de juicio lo que diga Cristina, de ninguna manera la acompañamos. No, todo es parte de la investigación. Nosotros simplemente ponemos en palabra, o al menos es lo que hago yo, las cositas que me hacen. Son las cosas que nos hacen ruido, el souvenir en Origone. Y el teléfono de Facundo, Mario, y con esto cerramos. No se peritó demasiado sobre el teléfono de Facundo, que se activó a las 8 de la noche. Es decir, el teléfono de Facundo impactó en una celda de Bahía Blanca a las 8 de la noche, 4 horas después de que estuvo en contacto con el policía González. Es decir, Facundo estaba vivo o estaba muerto, no lo sabemos. El teléfono se activó. En una antena de Bahía Blanca. En una antena de Bahía Blanca, y te dejo este dato picando para que lo pienses y después lo evaluaremos el martes o cuando volvamos a estar. Esa antena de Bahía Blanca que impactó con el teléfono celular estaba muy cerca del destacamento de la policía de Bahía Blanca, donde trabaja este patrullero que y apareció. Donde se hicieron los allanamientos. Por eso, esos allanamientos se hicieron por este patrullero que apareció en la zona del cadáver el 8 de mayo, el mismo día que Xiomara Flores borró el WhatsApp de su teléfono. Muchas gracias, Fero. Agregar que el cuerpo de Facundo está viajando hacia Bahía Blanca y que en el día de hoy la mamá va a poder tener la posibilidad de despedirlo, ¿no? El momento probablemente más triste de una historia dura de Cristina, que perdió un hijo de 47 días cuando era muy joven. Es una mujer con una historia muy dura, una vida muy dura, y bueno, desde acá obviamente la acompañamos. Claro que sí, estamos trabajando en Pedro Luro con Paula Marusic, así que seguramente vamos a estar obviamente cubriendo este caso en el transcurso de todo el día. Fero, muchísimas gracias. A vos.